Saludos familia Vida Abundante. Continuamos con la serie Preguntas y hoy estaremos respondiendo ¿cuál es la verdadera religión? Hablar de religión es un tema convulso. Dicen por ahí que si usted se quiere llevar bien con la gente no debe tocar el tema de política, de fútbol y mucho menos de religión, porque rápidamente saltan los defensores y detractores de uno y otro credo. Que la verdad es esta, que las cosas deben hacerse de esta manera, que el camino correcto es por aquí. En todas las épocas de la historia, la religión siempre ha desatado las más exacerbadas pasiones. Desde la época de Jesús recordamos que ya se daban este tipo de discusiones entre judíos y samaritanos, entre fariseos y saduceos. Y miles de años después, pero con otros apellidos, las religiones siguen enfrentadas en un sinfín de áreas, cada una defendiendo sus respectivos dogmas. A usted le preguntan de qué religión es y la respuesta que se espera es el nombre y apellido de alguna práctica de fe. Cristiano evangélico, católico romano, judío ortodoxo, y la lista es interminable. Bautistas, presbiterianos, reformados, del Opus Dei, carismáticos y cientos más. Sin embargo, cuando la Biblia habla de que hay una religión pura y sin manchas, fíjense que está muy lejos de aludir a un credo, una organización o un sistema religioso. Se aparta, se distancia de estos debates filosófico-teológicos, de los rituales y las formas. El apóstol Santiago es quien lo resume así, Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Y seguro se escuchan los sonidos de tambores y todo el mundo espera que se diga el nombre de su práctica de fe. Pero dice así: la religión pura y sin mancha es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Por supuesto que una propuesta así nos saca de la zona de confort, nos rompe el esquema mental, es retadora, es inesperada y es una definición absolutamente práctica. Desde la perspectiva bíblica, la religión genuina, la religión pura que no tiene distorsiones humanas o mundanas, la religión que agrada a Dios es una conducta de amor y compasión cristianas. Más que una religión, es el resultado de una relación con Dios que se va a evidenciar en mi actuar cotidiano. Créame que a Dios poco le importa a qué religión u organización usted pertenece. A Él le importa que creamos en su palabra y que vivamos de acuerdo a ella. No se trata de ir a todos los cultos, de leer muchos capítulos de la Biblia, de saberse todos los rituales. Se trata de vivir según la palabra de Dios, en obediencia a Él. No podíamos esperar menos de un autor bíblico que a lo largo de toda su carta siempre nos está invitando a que hagamos concreta, evidente, nuestra fe y obediencia a Dios. Aquí está enfatizando en 3 acciones puntuales. Nos dice que debemos atender a los huérfanos, cuidar a las viudas y conservarnos limpios de la corrupción del mundo. Cada una de estas da para una prédica completa, pero en esta ocasión vamos a quedarnos solo en la primera parte. Porque como en otros años, hoy nos unimos a la celebración internacional del Orphan Sunday, o como se le ha conocido, Domingo de los Huérfanos, con el fin de recordar nuestra responsabilidad cristiana para con los niños, niñas y adolescentes que están en condiciones de vulnerabilidad. Acompáñeme a orar. Amado Jesús, queremos agradecer que hoy nos des una vez más la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, alrededor de tu palabra, esa que siempre penetra nuestros corazones, que nos inquieta, que nos incomoda. Esa es mi oración hoy para cada hombre y mujer que está conectado a esta reunión.
Háblanos, Señor. Queremos tener el oído sensible para escuchar lo que estás pidiendo de cada uno de nosotros. Queremos sentir con tu corazón, Señor, la pasión que has evidenciado a lo largo de todas las Escrituras por esta población, y queremos ser los primeros llamados a decir presente. Aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Gracias por tu cuidado para cada familia, para cada uno de nosotros. Nos depositamos en tu presencia. Amén y amén. Desde la perspectiva bíblica, velar de forma integral por las necesidades y carencias de los niños, niñas y adolescentes en estas condiciones no es un acto altruista, es obediencia a la palabra de Dios. No es un acto de generosidad o compasión esporádica, ese que le surge a uno en Navidad o el Día del Niño. No, es una responsabilidad divina. Santiago nos invita a responder 3 preguntas básicas sobre el tema de la religión pura. La primera de ellas es que la religión pura debe tener practicantes. ¿Quiénes son los llamados a ejercer esta religión, a cumplir esta tarea? Y lo primero que tendría que decir al respecto es que el corazón de Dios siempre ha estado anclado en estas poblaciones, los indefensos, los pobres, los necesitados y vulnerables. Desde los primeros escritos cristianos, las viudas y los huérfanos ocupaban un lugar de prioridad por su condición de desprotección. En el Salmo 68:5 se describe como padre de los huérfanos y defensor de las viudas. A Dios, dice, es Dios en su morada santa. De todas las maneras que pudo haber escogido para relacionarse con la humanidad, Él escoge el lenguaje de la familia y la palabra padre. Recordemos que Jesús se relacionaba con los niños desde el afecto, los abrazaba, los bendecía, los tocaba, los alzaba. Dios sabe el nombre y la ubicación, la historia y las necesidades de cada niño sobre la faz de la tierra. Y su anhelo es que hasta el último de ellos puedan experimentar el amor de una familia terrenal como la que tuvo Él junto a María, José y sus hermanos. Y ahí precisamente es donde entramos usted y yo en la escena. Nosotros debemos ser los practicantes de esta religión pura. El llamado a cuidar de los niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad no es una tarea del gobierno, como hemos pensado a veces. No es responsabilidad de algunas ONGs o de ciertos sectores activistas. Es tarea primaria de la iglesia. Usted y yo somos el vehículo de Dios para alcanzar a los heridos y perdidos. No hay plan B. En la antigua Roma se cuenta que había la costumbre de colocar al bebé recién nacido a los pies del padre. Si el padre levantaba al niño, entonces ese chico o chica era legitimado como miembro de la familia y se inscribía con sus apellidos. Pero los bebés que no eran recogidos los llevaban fuera de la ciudad, a lugares designados donde morían expuestos a la intemperie, a la adversidad, incluso a animales salvajes. Pues la iglesia primitiva intervino y los cristianos empezaron a revertir esta horrible práctica. Salían y traían a los bebés de vuelta, los adoptaban, se convertían en familia para aquellos que no tenían una y además presionaban al gobierno para que estableciera leyes que cambiaran esta práctica. La iglesia sencillamente no puede ser un espectador desinteresado. No podemos hacernos de la vista gorda. Nosotros somos los llamados a ser el puente entre el corazón de Dios y cada uno de estos chicos. Somos los que debemos dar respuesta a esta triste y vergonzosa realidad que se da no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. Es la iglesia la que debe denunciar esta situación y la que debe promover formas efectivas de cuidar a nuestros chicos. Vida Abundante Coronado
asumió hace algunos años la tarea de involucrarse de lleno en el cuidado de esta población desde diferentes frentes. Entendemos que desde la perspectiva bíblica no es una opción, es un mandato divino. Y además creemos fielmente que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Por eso en el año 2011 asumimos la dirección del Hogar Excelencia Familiar, que hoy vela por 24 niñas entre 6 y 18 años en condiciones de vulnerabilidad. Sabíamos que era una cita divina y dijimos presente. En el 2013 Dios nos permite comprar este terreno que está aquí colindando con nuestras instalaciones y pudimos trasladar a nuestras chicas desde Cascajal para acá y tenerlas así mucho más cerquita. Desde entonces nos hemos comprometido con alma, vida y corazón para transformar la vida de cada una de nuestras niñas, niños y jóvenes. Al principio la población era mixta. Hemos invertido recursos humanos y económicos en esta causa que creemos válida y justa. Les hemos llamado nuestros hijos del corazón, así como dice mi camiseta, porque son chicos en condición legal de abandono. Y aunque esa frase suena terrible, eso lo que quiere decir es que nadie de su familia biológica es un recurso para ellos. No hay papás, no hay tíos, no hay primos, no hay hermanos que puedan asumir responsablemente su cuidado. Y entendemos que somos su única opción de familia. Y por supuesto que hemos aceptado todas las responsabilidades emocionales, económicas, educativas, hasta espirituales, que significa ser responsable de cada una de ellas. Vean estas fotos que quiero mostrarles sobre nuestro hogar. Ahí está una foto del área de juegos, la cocina, una de esas es las casas, tenemos 2 casas para atender a las chicas y una foto de parte del personal técnico y de cuidado directo que trabaja con ellas. Aquí están algunas fotos de sus cuartos, niñas como todas, con peluchitos, con sus muñequitos, el área de estudio que hemos acondicionado para que ellas puedan realizar sus tareas y vean qué belleza. Este perrito sin hogar también lo adoptamos ahora como la mascota de nuestro hogar infantil. Tuvimos que hacer un rol para cuidarlo, porque imagínese usted 24 chicas queriendo estar encima del perro, iba a morir de sobredosis de amor el pobre. Hemos hecho mucho, pero aún no es suficiente. Lo necesitamos a usted. Necesitamos reclutar muchas más personas que hagan suya esta causa y se comprometan a la práctica de la verdadera religión que involucra directamente a esta población. En el tema de niñez en abandono, nuestra participación no es opcional, es una prioridad declarada en las Escrituras. Entonces, a la pregunta de quiénes son los practicantes de esta verdadera religión, la respuesta definitiva, como dicen por ahí, sería todo aquel que se haga llamar creyente en Cristo. Nosotros debemos ser los primeros que levantamos la mano para practicar esta religión que agrada a Dios. La segunda pregunta es, ¿por quiénes debemos hacerlo? Santiago nos habla de 2 poblaciones, porque la religión pura se enfoca en una población meta. Personas con necesidades hay miles, indigentes, enfermos, divorciados, madres solteras, adictos, desempleados, pero el texto hace un énfasis puntual en viudas y huérfanos por su condición de vulnerabilidad. La palabra huérfano se deriva del griego orfanos, que se usaba para aludir al estado de indefensión en el que se encontraba un niño o niña que carecía de padre y por lo tanto no recibía la custodia, el alimento ni la educación que necesitaba. Ante la ausencia del papá, entonces la mamá en algunos casos y a veces la familia extendida eran los que asumían esta responsabilidad con las limitaciones de sus posibilidades en ese momento. Otras veces era la sociedad la que se hacía cargo a través de diferentes mecanismos legales.
y la mayoría de las veces era la iglesia la que salvaba la situación. Aunque el concepto tiene sus variaciones, la historia de muchos niños sigue contándose igual hoy en día. Tal vez sus padres biológicos no han muerto, pero son incapaces de ofrecerles una crianza responsable. Tal vez tienen familia, pero han sido olvidados. Tal vez cuentan con un hogar, pero tristemente es el lugar donde más riesgo están sufriendo, donde más amenazas viven. Han sido declarados en abandono. Están en condiciones de riesgo social, han sufrido abuso físico, sexual. Todo a su alrededor es un entorno de violencia. Para miles de niños, niñas y adolescentes en el mundo, su infancia está muy lejos de ser esa época dorada de juegos, risas y amor tierno que vemos en las películas. Déjeme contarle que en las historias de nuestras chicas se registran capítulos tan dolorosos como ver a sus padres consumiendo drogas y ser obligadas a consumirlas, sufrir explotación sexual y laboral. Han presenciado asesinatos, han sido abusadas sexualmente, las han expuesto a pornografía, han sufrido agresión física con armas y golpes hasta quedar en un hospital a punto de morir. Sus propias madres las han ido a entregar al Patronato Nacional de la Infancia y algunas hasta tuvieron que vivir en las calles. Y todo esto sin haber siquiera cumplido los 10 años. La mayoría de ellas están institucionalizadas desde los 2 años, con todas las implicaciones afectivas, biológicas y relacionales que esto conlleva. No saben lo que es vivir en familia. Muchas se cuestionan por qué no pueden encontrar una familia que las ame, por qué Dios permitió que las ultrajaran, por qué sus madres no las quisieron. Los albergues brindan protección hasta la mayoría de edad. ¿Se imagina usted qué puede hacer un chico a los 18 años cuando sale de un lugar como estos y no tiene a dónde acudir? No tiene una familia a quien buscar, no tiene ninguna persona en el mundo quien le pueda apoyar. Pienso en mi hija Camila, que tiene apenas 19 años y se me hace un puño el corazón. A principios de este año conversaba con una de ellas a la que le he dado acompañamiento y le preguntaba, como suelo preguntarle a las personas a principios de año, cuáles son los planes y los sueños para este 2020. Y su respuesta me dejó helada, sin palabras. Lo único que anhelo es lo que he anhelado todos los años desde que tengo memoria, Silvia. Una familia que me quiera recibir. Ya me queda poco tiempo para salir del hogar y no sé qué va a hacer de mi vida en adelante. ¿Está usted consciente de que hay niños y jóvenes pidiéndole a Dios no juguetes nuevos o ropa para estrenar, sino clamando por personas que los amen y los acepten? Familias y comunidades que los abracen. El otro día el padre Ricardo compartía con ellas en un devocional y les pidió escribir sus peticiones a Dios. Con autorización de ellas, les cuento un pedacito de sus cartas que nos conmueven hasta el alma. Lo que le pido a Dios es que mi futuro sea lindo. Desde hace mucho he querido saber de mi papá. No conozco su nombre ni su rostro, pero mi deseo es conocerlo. También que me dé un trabajo, ya que casi salgo del hogar y en mi familia son muy pobres. Mi hermanito de 9 años me pidió una compu y aunque no tengo dinero, yo le prometí que se la iba a comprar. Dios, te pido que yo pueda volver con mi mamá y que todos tengan fe y que nunca hagan maldad, que todos seamos buenos. Cuando salga de este lugar, lo que más quiero es tener una familia que me quiera de verdad y siempre me apoye en todo. Siempre le pido a Dios por una familia para mí y por mi futuro. Peticiones así no pueden ser ignoradas. Nosotros somos la respuesta a alguna de ellas. Tan importante es este asunto que el mismo Jesús nos advierte que en el juicio final
Nuestra fe será evaluada a partir del servicio que hemos dado a los necesitados. Mateo 25, verso 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le preguntaban, Señor, ¿pero cuándo? No nos dimos cuenta. ¿Cuándo ocurrió eso? Vea la respuesta en el verso 40. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y quiero que conozcamos la historia de una de estas niñas sobrevivientes de situaciones difíciles. Usted la conoce porque es uno de los primeros rostros que nos recibe en el lobby cuando venimos a la iglesia. Pero hoy conoceremos un poquito más de sus vivencias de dolor, pero también de su historia de gracia y redención. Así que voy a invitarle a Geo que por favor pase aquí adelante para conversar con ella. Bienvenida, Geo. Gracias por estar dispuesta a compartirnos un pedacito de tu historia. Y lo primero que quizás quisiera saber que nos contes es: ¿qué conociste de tu familia de origen? Háblanos un poquito de eso. Nací en Cuba, en la provincia de Matanzas, junto a 7 hermanos y mi mamá. Vivíamos en condiciones de pobreza extrema. ¿Vos eras de las menores, de las mayores? La más pequeña. La más pequeña. Como te decía, vivíamos en condiciones de pobreza extrema, donde mi mamá tenía que deambular por las calles junto con nosotros. Y en Cuba no está permitido ni vivir en las calles ni deambular en ellas. No teníamos una figura paterna que nos representara, ya que cada uno de nosotros éramos hijos de diferentes padres, y en mi caso nunca lo llegué a conocer. ¿Y qué pasó entonces con todos ustedes? O sea, 7 hijos, una mamá enfrentando esta responsabilidad tan grande. El Estado nos separó de nuestra mamá y cada uno fue llevado a un albergue diferente. En mi caso fui llevado a un hogar infantil por tener tan solo 1 año de edad. Allí estuve hasta los 3 años. Me contaban que lloraba mucho, sobre todo los fines de semana, porque los otros chicos tenían la bendición de tener un padrino que se los llevara para sus casas. Y vos tenías que quedarte en el hogar. Y yo me quedaba ahí sola con la tía de cuido. Pero la directora de aquel hogar, de aquella institución, conocía a una familia que tenía buenos recursos y les habló de mi situación. Y ellos decidieron llevarme a su casa. Y como desde ya contaba con el favor de Dios, hallé gracia delante de ellos y nunca más regresé a ese hogar. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Ellos te adoptaron, te acogieron? ¿Qué nos podés contar de la vivencia, lo positivo y las cosas difíciles también quizás de esa vivencia? Fueron momentos muy buenos cuando me adoptaron, pero también hubieron momentos no tan buenos. Dios me dio la bendición de conocer a un papá adoptivo maravilloso, amoroso, tierno, respetuoso, chineador por excelencia, que ya hoy no está con nosotros. Pero también tuve una mamá adoptiva que no manejó bien sus emociones correctamente y se celó de mi papá conmigo. Por el trato que él te daba. Por ese trato tan lindo, tan afectivo, tan amoroso. Y trajo como consecuencia que estuviera muy resentida en mi juventud, con mucha falta de perdón y el deseo de no estar allí en el lugar. ¿En esa familia habían más hermanos o vos eras la única hija? Sí, ellos tenían un varón y una mujer. ¿Y los has visto como tus hermanos también? Sí, desde que llegué a ese lugar, ellos han sido mis hermanos. ¿Cuándo aparece Dios en tu vida, Geo? ¿Y cómo empieza a cambiar la historia? Bueno, Dios aparece en mi vida cuando conozco a Samuel, que acá muchos le conocen, ¿verdad? Él estaba apartado de Dios en ese entonces
Y yo llevaba un tiempo divorciada de mi primer pareja por haberme sido infiel. Y es ahí cuando yo le abro el corazón a Dios después de tanto daño, tanto resentimiento, ¿verdad? Con tantas personas. Y Dios empieza a trabajar en mis emociones, a restaurar mi vida, mi corazón y a sanar muchas heridas. Y es cuando yo empiezo a perdonar a cada una de las personas que en mi niñez y juventud me dañaron mucho, aún por ser una hija adoptiva. Y empiezo a ver y a rescatar de cada uno de ellos, más bien, lo bueno y desecho lo malo. ¿Cuál es el propósito que hoy le encontrás a toda esta historia? ¿Cómo has capitalizado esas experiencias hoy y qué es lo que haces? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, eso lo tengo muy claro. Y en esta etapa de ministerio, Dios nos ha permitido pastorear un grupo de chicas hermosas que amamos con el corazón, de nuestro hogar Excelencia Familiar, con historias de vida muy similares a las mías. Y eso me ha permitido acompañarlas en el proceso de vida y mostrarles a ese Dios de amor, de misericordia, que nos restaura, que sana nuestras heridas y nos da una nueva identidad. Geo, seguro muchas de las personas que nos ven han sentido en algún momento la inquietud, el gusanito, el interés, pero no se deciden a dar el paso. ¿Qué podríamos decirles a esas personas? Yo podría decirle a esas personas que se animen, porque como decías en la prédica, esos chicos están ansiosos de tener un papá y una mamá que los ame con el corazón, que les dé una identidad en familia y que ellos puedan ser restaurados a través de su amor, del amor de ustedes junto con Dios, y ellos crecerán y sanarán sus heridas. Anímese, Dios proveerá para que usted pueda hacer la diferencia con estos chicos del corazón. Geo, mil gracias. Aplaudimos tu valor y agradecemos a Dios que te cuidó siempre y su fidelidad evidente en tu vida. Gracias por compartirnos un pedacito de la historia. Y si la pregunta es, ¿por quiénes debemos hacerlo? Que no le quede la menor duda, que es por cada uno de los miles de niños, niñas y adolescentes que como Geo en algún momento requirieron de una persona, una familia que viniera a marcar la diferencia en su vida. Ellos deben ser los beneficiarios directos de la práctica de esta verdadera religión. Ya tenemos claro quiénes deben ser los practicantes de esta religión, por quiénes debemos hacerlo. Y la pregunta que nos falta es, ¿qué debemos hacer por ellos? Porque la religión pura es práctica. Santiago es sin duda el apóstol de la fe práctica. Si usted ama a Cristo y si usted cree en Él, demuéstrelo a través de su conducta, de acciones concretas. Dice Santiago 2:26 que como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sencillamente no podemos ser oidores olvidadizos, nos toca actuar. Por eso empiezo diciendo que todos podemos hacer algo, que todos estamos llamados a hacer algo y que todos podemos cambiar la historia de al menos un niño, niña y adolescente en estas condiciones. A esta altura también espero que ya hayamos entendido que todo esto tiene que ver con nuestra fe y obediencia a Dios. Pero tal vez usted no sabe por dónde empezar. Permítame compartirle algunas ideas de lo que hacemos como iglesia y de las muchas opciones que usted tiene para decir presente. Puede participar orando. Ore por sabiduría y fuerzas para el equipo que trabaja directamente con estas chicas. Ore por provisión material para cubrir los múltiples gastos de ropa, alimentación, salud, educación. Ore por familias que estén dispuestas a ofrecerles un futuro. Ore para que Dios sane sus heridas emocionales, para que ellos tengan una relación personal con Dios. Estas oraciones nos sostienen cada día para librar las diferentes batallas.
Usted también podría ser un voluntario de estos ministerios, ofreciendo tiempo, conocimiento y amor para servirles. Tenemos 15 voluntarios en nuestro Hogar Excelencia Familiar y 17 en los albergues del PANI que apoyamos. Son miembros de nuestra iglesia que cada semana se invierten en esta población para jugar con ellos, para ayudarles a hacer las tareas, para celebrarles sus cumpleaños, graduaciones, leer juntos la Biblia o simplemente hacerles saber que son amados, que son importantes para alguien. Si usted quiere apoyar, bienvenido. Requerimos gente con pasión que nos ayude a sacar la tarea adelante. El acogimiento familiar es otra posibilidad. Se trata de familias que se ofrecen para recibir temporalmente a un niño o niña que por diferentes razones debió ser retirado de su familia biológica. Entonces, en lugar de llevarlo a un albergue, se coloca con una familia para que lo amen y lo cuiden mientras se resuelve su situación legal. Vida Abundante Coronado fue la primera iglesia en apoyar a la organización Casa Viva desde el año 2005. Y hasta el momento hemos ofrecido un hogar a más de 80 niños. ¿Será su familia la próxima que se suma a esta maravillosa entrega de amor? La adopción es otra posibilidad. Si bien no es para todos, no hay duda de que representa un compromiso al más alto nivel. Hay cientos de niños de todas las edades deseando recibir el amor de una familia. Y cientos de padres deseando vaciar ese amor sobre ellos. Encontramos desde los bebés, que son los más buscados, hasta los más grandecitos. Chicos de 8, 10, 15, hasta de 18 años que siguen teniendo la misma necesidad de afecto y de amor. La adopción es un milagro de amor. En estos meses de pandemia hemos podido ver ese milagro en 2 de nuestros chicos, una de 15 años y otro de 13, el último hombre que nos quedaba en el hogar. El encuentro con sus nuevas familias, miren, es lacrimógeno al 100%, pero ver esas caritas de felicidad compensa todo el trabajo, todo el esfuerzo y todos los sacrificios que se hayan hecho. En Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia es la única autoridad competente en materia de adopción. Pero si Dios le ha llamado a caminar en esta dirección y a ser el protagonista de uno de estos milagros, ánimo, vamos, no se quede con el deseo, persevere. Amigos del Corazón es otra de las posibilidades. A lo mejor usted no tiene el don de cuidar directamente a un niño o niña, pero puede apoyar económicamente. Para citas médicas, compra de útiles, celebraciones. ¿Qué le parece convertirse en un donante regular de estos ministerios? Créame que ningún apoyo es pequeño. En la última reunión que teníamos de la junta directiva, la directora nos informaba de que requerimos comprarles ropa nueva, roperos, ropa de cama, juguetes, artículos de higiene personal. Necesitamos un carrito pequeño para trasladarlas a algunos de los lugares donde deben ir, juzgados, escuelas, citas, por si usted tiene alguno que no esté utilizando. La pandemia también golpeó significativamente las finanzas de nuestro hogar. Las necesidades son muchas porque es una familia enorme. ¿Usted pensaba que mantener a sus 2 hijos en confinamiento era difícil durante estos meses? Imagínese lo que es tener 24 chicas que no pueden salir de su casa. Gracias a Dios, que toca siempre los corazones, una persona nos regaló un brinca-brinca para que sacaran un poco de energía y no aguantó el ritmo de uso, pero bueno. Otro nos invitó a una finca donde podemos llevarlas a que paseen un rato, nos han donado galletas, helados, hicimos una pulpería interna para que no tuvieran que salir y exponerse a comprar galletillas y esas cosas, confites. Por eso es que este último Familiarízate pretende recaudar $10,000 para darle un empujón a nuestro Hogar Excelencia Familiar, que necesita equipar el comedor de estas casas y seguir apoyando los diferentes ministerios de Casa Viva y albergues del PANI. Los esperamos este domingo a las 4. Estoy segura que en alguna de todas estas opciones usted puede apoyar. ¿Qué le parece si ora para que Dios le revele a su corazón
¿Qué es lo que debe hacer al respecto? Y se prepara para la acción como buen creyente que obedece a su Señor. Termino. ¿Sabía usted que el PANI recibe en promedio 200 denuncias diarias por situaciones violatorias de derechos de las personas menores de edad? Una cifra que lamentablemente se disparó durante este tiempo de confinamiento en el 2020. Dice Isaías 1:17, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos. Los niños y niñas que han quedado sin su familia biológica también tienen derecho a la mejor educación, a que se vele por su salud integral, a ser amados, protegidos, a pertenecer a una familia. Mardoqueo lo hizo con su prima Esther. Dice Esther 1:7 que al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Aquel hombre le brindó amor de padre, cuidado, disciplina, consejo, y aquella niña huérfana se convirtió en reina por la voluntad de Dios. Porque Dios tiene planes de bien para cada uno de estos chicos. Pero necesita mardoqueos que estén dispuestos a ser obedientes y asumir el reto. José adoptó a Jesús. No era su hijo biológico. Sin embargo, el amor no tiene fronteras sanguíneas. Lo protegió de la muerte cuando era un bebé, fue y lo presentó al templo, le enseñó su oficio de carpintero. Juan 6:42 dice que la gente se preguntaba, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Pero la historia de adopciones no termina ahí. Observe por favor el siguiente video. I was an orphan. I was an orphan. I was an orphan. I didn't know my father. I was alone. Helpless. Helpless. I had no family. I didn't belong to anyone. To anyone. To anyone. I was an orphan. No one saw me. No one knew me. I was invisible. I was lost. I was lost. No one claimed me. No one said, he's mine. She's mine. I was an orphan. I was an orphan. I was hungry. Like all the food in the world couldn't fill me up. I was vulnerable. Unprotected, at risk. Cold, tired. Tired. I'm tired. I thought I didn't matter. I thought no one cared. No one cared. I was an orphan. I was an orphan. I was an orphan. But I was found. But I was found. I was found. Someone stepped in. Someone saw me. I was sought. Pursued. Wanted. Known. I was an orphan. But now I belong. Now I belong. Now I belong. I'm embraced. A sister. A brother. I know my father. I know my father. I know my father. I was an orphan. But I am loved. At great cost. I am restored. I'm restored. And for the first time, I know that I am valued. Prized. Forever. 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 I was an orphan. I was an orphan. I was an orphan. We're all orphans. So I care for orphans. So I care for orphans. I was an orphan. So I care for orphans. Nosotros también tenemos una historia de adopción que fue posible por la obra redentora de Jesucristo. Efesios 1:5 dice que Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Esto era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Estábamos perdidos y Dios decidió involucrarse hasta la muerte y hacernos sus hijos. ¿Cómo entonces podríamos darle la espalda a estos niños, niñas y adolescentes
que hoy lo requieren cuando nosotros también fuimos adoptados. Entender nuestra propia orfandad y vulnerabilidad nos coloca en mejor posición para servir a estas personas que carecen de padres, de hogar, de esperanza y amor. Adoptamos porque fuimos adoptados, amamos porque fuimos amados, los acogemos en amor porque así fuimos acogidos por el Espíritu de Dios. La fórmula es sencilla. La sobreabundante gracia que hemos recibido de parte de Dios es la que hoy Él nos está pidiendo extender hacia cada niño, niña y adolescente que espera un milagro de amor en su vida. De esto se trata la religión pura y sin mancha que agrada a Dios. Acompáñenme por favor a orar. Señor, hemos escuchado hoy el reto que tu palabra propone a nuestros corazones. Probablemente algunos de nosotros hemos estado tan distantes de este llamado, tan ajenos a esto que hoy tu palabra nos propone. Hemos visto esa realidad muy de lejos y decimos que otros se ocupen de ello. Pero hoy recordamos, Señor, lo que tu palabra en Santiago nos está diciendo. De esto se trata la religión. No se trata de ponerme un nombre, un apellido, de cumplir rituales. No se trata de pertenecer a una organización. Se trata de llevar a la práctica lo que tu palabra nos pide, de ser obedientes al mandato que nos estás haciendo. Por eso hoy te ruego que sensibilices los corazones. Cada uno de nosotros podría hacer la diferencia en la vida de uno de estos chicos, que no merecen vivir con miedo, que no tienen por qué vivir angustiados de qué va a pasar mañana. Señor, y si nosotros tenemos en nuestras manos las posibilidades de hacer algo, que encontres en nosotros la actitud correcta de decir presente, Señor, aquí está mi vida, mi familia, mis recursos, de alguna manera yo puedo intervenir. Oramos por cada una de esas 24 chicas que tenemos en nuestro hogar. Las conoces, Señor, conoces sus historias, conoces sus nombres. Con frecuencia las escuchamos acercarse a nosotros y decir, yo quiero una familia que me ame. Señor, para cada una de ellas oramos por 24 familias que digan, yo me hago cargo, yo voy a amar, yo voy a abrazar, yo voy a extender la gracia que un día Dios también nos otorgó a nosotros. Nosotros también hemos sido adoptados, nos hiciste tus hijos, Señor. Hoy pertenecemos a esta familia maravillosa. Nos sentimos acuerpados, cuidados. Y esa experiencia es la que queremos que se reproduzca en la vida de cada una de estas chicas. Muchos más milagros de amor es lo que necesitamos, Dios. Y la iglesia es la llamada a hacer la diferencia. Que no seamos sordos, que no seamos indiferentes, Señor, sino que tengas aquí una vez más a un grupo de hombres y mujeres dispuestas a cumplir tus sueños. Eso es lo que te rogamos, Señor, que encontres en esta casa vida abundante Coronado. Lo pedimos en tu nombre, Señor, que así sea. Amén y amén. Bendiciones, familia. Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.